Un placer en saludarle al doctor Bouzas. En esta oportunidad le hablaremos del procedimiento contencioso administrativo funcionarial, el cual estará abordado por mis compañeros Giselle Bastida, Ordimar Valladares, Mayerlin Córdoba, María Fernanda Carrillo, Jesús Bolívar y mi persona Alexanis Tavieso. Cabe destacar que el concepto de función pública lo determinó la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia de fecha 15 de mayo del 2001, expediente 000943, que lo determinó como los servicios que prestará al colectivo, que ésta se llevará a cabo por los funcionarios adscritos a la administración pública. Ahora bien, funcionario será toda persona natural que por mandato de un ente correspondiente le dan esta facultad de ejercer funciones que están adscritas a la administración pública. Ahora bien, los antecedentes de lo que es la función pública tienen cambios a raíz de lo que fueron los cambios de gobierno, cambios de constituciones, al igual que los cambios de las leyes que rigen a los funcionarios públicos, donde parte desde el periodo de presidencia de Marcos Pérez Jiménez hasta lo que es la actualidad, teniendo cambios en lo que fueron sus derechos, en lo que fueron sus deberes, así como las prohibiciones, además de que se excluyó a ciertos funcionarios de lo que es la ley, que aunque estén excluidos, se les aplicará esta ley de manera supletoria. Buenos días, mi nombre es Giselle Bastidas y yo les voy a hablar también sobre qué trata nuestro trabajo. Nuestro trabajo está compuesto por una serie de derechos y garantías procesales en el cual tuvimos que analizar y comparar la ley del Estatuto de la Función Pública con el Reglamento General de Carrera Administrativa, donde pudimos determinar que existen dos clases de derechos: los derechos generales de los funcionarios y los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera, que está compuesto por una serie de derechos, valga la redundancia, donde tratan sobre desde el conocimiento de su cargo, el conocimiento de su competencia, hasta derechos como protección por maternidad. En los mismos derechos pudimos determinar casos de la vida real, como fue el caso del funcionario Gilberto Marín Bustamante, el cual resultó ganador de un concurso realizado por el CENIAT. Sin embargo, el mismo fue destituido con posterioridad sin motivo alguno, y es aquí donde pudimos hacer algún tipo de preguntas y es si realmente están garantizados esos derechos a los funcionarios. También en nuestro trabajo pudimos realizar una serie de análisis con respecto a los procedimientos especiales, como será el procedimiento de destitución, donde pudimos determinar cuáles eran esas causales de destitución, así como también el tiempo que tenía para interponerse, ante quién se interpone, así como todo el conjunto de actos procesales para garantizar el cumplimiento de este procedimiento. También hablamos acerca del procedimiento del recurso contencioso administrativo funcionarial, que es conocido también como aquella querella funcionarial, el cual se interpone cuando existe una controversia entre un funcionario de carrera y la administración pública y se hayan agotado todas las vías en sede administrativa. Por este motivo se establece dicho recurso. Hola, profe. Esta vez vamos a hablar sobre un punto importantísimo como es la carrera funcionarial en Venezuela, ¿verdad? Si eres esa persona que quiere optar a un cargo público a nivel nacional o a nivel de lo que es administración pública, tienes que saber cuáles son esos requisitos fundamentales que debes de tener como ciudadano venezolano para optar a un cargo específico de lo que es la carrera de funcionario público. Adicional a eso, vamos a estar describiendo todos los referentes, cuáles son esos funcionarios de mayor jerarquía, esos que de verdad ganan bastante. Y también les vamos a hacer un desglose, una descripción completa con respecto a cómo era antes para tú optar a un cargo público y cómo es ahora, ¿verdad? Cómo se está llevando ese movimiento a nivel de lo que es carrera administrativa. Y bueno, eso lo vamos a ver y lo puede encontrar en nuestro trabajo de presentación. Así que muchísimas gracias y nos vemos. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras tiene como objeto regular la función de los trabajadores venezolanos en su sistema laboral, mientras que el Estatuto de la Función Pública reglamenta a los trabajadores de la administración pública. Es pertinente decir que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo regula o establece que en el Estatuto se regirán los trabajadores públicos. Hay una clara distinción entre la LOT y el Estatuto. En la LOT se establece que los trabajadores se clasificarán en trabajadores dependientes e independientes, así como trabajadores de dirección y también obreros, entre otros aspectos.
o entre otros tipos, mientras que en el estatuto se habla básicamente de funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento o remoción. De carrera por su designación o participación en un concurso por un periodo de tiempo, mientras que los de libre remoción pueden ser todos aquellos directivos o directores, ejemplo un ministro que es designado por el presidente de la República o un directivo en una alcaldía. Es pertinente también referir que de acuerdo a la legislación venezolana, en ambas leyes, tanto en el Estatuto como en la Ley del Trabajo, se establece la estabilidad laboral. Sin embargo, en Venezuela rige un decreto de inamovilidad laboral desde 2020 que establece que los trabajadores no podrán ser ni despedidos, trasladados o suspendidos de sus funciones. De acuerdo a nuestra opinión, esto genera un atraso en cuanto a la actividad laboral y la productividad nacional, dado que obliga al sector privado a permanecer con empleados a pesar de que estos no tengan un buen rendimiento. Es necesario también hablar de los sindicatos de la función pública. En Venezuela, los sindicatos, en su gran mayoría, han sido cooptados por el aparato estatal. Esto hace que la función pública y las demandas por sus mejoras salariales, entre otros, decrezcan y no realicen sus funciones adecuadas. Ejemplo de ello es el SUONTRAT, el Sindicato Único de los Trabajadores del Sector Judicial, también cooptado por el aparato, por funcionarios del aparato estatal. SINAFUN, igualmente en el sector educativo. Pertinente es decir que existe la Federación del Sector Público de los Trabajadores Venezolanos. La particularidad de este sindicato, supuestamente así dicho, es que es dirigido por un diputado perteneciente al partido de gobierno. Sin embargo, hay distinciones. Por ejemplo, FETRA Salud, el sindicato dirigido por Pablo Zambrano, que apela o que busca la reivindicación de los derechos laborales. Pero sin embargo, este sindicato que atiende un sector de la sociedad ha sido amenazado y recibido presiones por su actividad sindical en defensa de las conquistas sociales y laborales de los trabajadores venezolanos. Buenas, mi nombre es María Carrillo y para finalizar con este video y concluir con la idea de este trabajo, en este segundo capítulo hablaremos sobre lo que es la función pública hoy en día en Venezuela, cómo la esfera política ha afectado y ha desvirtuado esta figura tan importante, porque si muy bien entendemos que los funcionarios públicos, como lo hemos visto en todo lo largo del trabajo, son aquellas personas que de un punto de vista, o bueno, realmente son los que mueven los entes gubernamentales, y encontramos si tenemos funcionarios públicos con ideales y con pensamientos inclinados a la política y no a la justicia y a la ley, encontraremos los entes gubernamentales o los entes funcionales de esa misma manera. Hablaremos de cómo la evolución de la función pública ha estado, cómo ingresó a Venezuela y cuáles son sus aspectos más importantes, tanto desde su primera intervención en la Constitución y como hoy en día ya son unas leyes autónomas y funcionales. Hablaremos sobre el hecho del libre nombramiento y remoción de los funcionarios públicos, así como ya lo acabo de repetir ahorita. Los funcionarios públicos son muy importantes en los entes públicos, realmente, porque ellos son los que toman las decisiones importantes o son los que toman las decisiones administrativas, realmente. Y como el hecho de que estos puedan ser nombrados y quitados a dedo hace, primero, que no tengan beneficios ellos mismos ni derechos procesales. Si a ti te quitan del puesto, tú no tienes cómo reclamar. Entonces eso ha sido un punto benefactor para el gobierno hoy en día, para poder quitar y remover a quien quiera a su antojo. Si una persona ya no te funciona o ya no te sirve, tú simplemente lo haces a un lado. Y nosotros hicimos un estudio de campo, hicimos una investigación y trajimos al trabajo una entrevista que le hicimos a una ex funcionaria pública del Ministerio Público, que ella fue una funcionaria de libre nombramiento y remoción, pero que no tenía vínculos con el gobierno, y cómo la removieron y la destituyeron de su trabajo, porque por un interés político, y que sin gozar ningún beneficio, y realmente fue un caso que personalmente para ella fue muy, muy, muy duro. Mi nombre es Orlimar Valladares y en secuencia con lo narrado por mis compañeros, en esta oportunidad me compete acercarles lo concerniente a aquellas dos sentencias que de alguna forma implicaron una modificación al criterio ya tenido de la Ley de Estatuto de Función Pública, teniendo en cuenta que el régimen de la función pública ha estado regido por sus propias normas
distinta del derecho laboral. Esta tiene su propio estatuto donde se establecen tareas públicas asignadas a funcionarios que estos tienen el deber de cumplir, lo cual se diferencia de la relación contractual que priva en el derecho laboral. La principal jurisprudencia nos habla de la pérdida en forma evidente de la concepción estatutaria, adquiriendo cada vez un estatuto frente al ente público o que implica la privativa en el mundo del trabajo regido por la propia ley del trabajo. Y esto supone un cambio trascendental